Hola, mi nombre es Natalia Peña y el día de hoy hablaremos de cómo puede afectar la construcción de una nueva ciudad en el medio ambiente. Los problemas ambientales en áreas urbanas derivan principalmente de la construcción demográfica en un espacio reducido, la cantidad de recursos naturales eh, necesarios para la población y la actividad urbana es enormemente superior a la que una ciudad es capaz de producir. Por eso los sistemas urbanos importan grandes cantidades de recursos que son transformados en bienes y en servicios y parcialmente restituidos al ambiente en forma de residuos y emisiones. Los problemas ambientales de las ciudades afectan entonces al propio entorno urbano, pero también a muchas otras regiones de las que extraen los recursos y a las que llegan los afectos de la contaminación. Bueno, los principales problemas ambientales asociados a las ciudades son el elevado consumo de los recursos naturales y territoriales y la contaminación y los residuos que se generan. Primero hablaremos del elevado consumo de los recursos naturales y territoriales. Vienen de la mano de una serie de fenómenos que son como el grado de urbanización, la demanda energética y el consumo de agua. Por ejemplo, en la primera, que es el grado de urbanización, conlleva un elevado uso del suelo que destruye la vegetación natural, las tierras con vocación agrícola, las masas forestales, los humedales y los cauces fluviales o los espacios de la franja costera. Esto provoca la fragmentación y a veces la pérdida de los hábitats de especies faunísticas y vegetales. En decir todo esto se deriva, en definitiva, es la destrucción de los ecosistemas y crea importantes desequilibrios naturales. Ahora hablaremos del otro punto, que es la demanda geográfica, una elevada demanda geográfica de las ciudades, ya sea para el abastecimiento de sus habitantes o para mantener su funcionamiento, tanto transportes y redes de abastecimiento y etcétera, entre otros podríamos decir, exige en la producción externa. Los grandes centros generadores como por ejemplo, podrían ser más bien los centros nucleares o las eléctricas, están situadas en otros territorios, lo que obliga a sus transportes a través de las partes de los consecuentes impactos ambientales sobre estos espacios. A esto se le suma a la propia explotación de la fuente de energía. En estos casos podríamos hablar del petróleo, gas natural o carbono, que en su mayor parte estos recursos son no renovables. El otro punto es en las ciudades se consumen grandes cantidades de recursos hídricos. Sí. Perdón. Para su abastecimiento es necesario la construcción de embalses, la captación de agua de acuíferos subterráneos o la implementación de desaladoras. Con estos procedimientos el agua del subsuelo se agotan, la superficial rompe su ciclo natural y pierde su calidad debido a la eutrofización que se produce en los embalses, y las desaladoras contaminan la costa de sus residuos. Bueno, estos son los tres puntos del primer punto. En el segundo punto vamos a hablar de la contaminación, que las ciudades son los lugares donde se encuentran los valores de contaminación más altos, eso sí, que a comparación de un pueblo, pues se ve mucho la diferencia. Pero, por ejemplo, en las ciudades, literal,
ahí se encuentran los principales contaminantes en una ciudad se encuentran el dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y troposférico. Sí. Por ejemplo, el dióxido de carbono es muy conocido ya que es un gas invernadero y principal causante del cambio climático acelerado que estamos viviendo. El dióxido de carbono se emite en su mayoría por los vehículos, pero también en un porcentaje muy importante de las calefacciones y aires acondicionados. Pero en el óxidos de nitrógeno son emitidos por los vehículos en la combustión de compuestos nitrógenos, que contienen los carburantes y afectan gravemente el sistema respiratorio. En el sistema que vamos a hablar en el siguiente punto, que es el ozono troposférico, el ozono troposférico se forma en las ciudades a través de los óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles emitidos por vehículos y determinados tipos de industrias. Afecta de manera importante a las plantas, al sistema respiratorio e inmunitario. De los animales y a los materiales de la construcción es uno de los principales causantes del llamado smog fotoquímico, fenómeno que se produce en grandes áreas urbanas ante una determinada condiciones meteorológicas. Por si bien no ven en los 3 puntos, se menciona mucho la contaminación vehicular. En este caso, por ejemplo, al humano y tanto a todos los seres vivos, si así lo podremos decir, por ejemplo, en los humanos les llega a pasar el cáncer de pulmón, porque por ejemplo, el vehículo del gas que echa es un dióxido de carbono y eso nos afecta tanto a nosotros como a los animales, que también a los animales les perjudica en sus vías respiratorias. Sí. Al igual que las plantas y todo eso, o sea, también como que les llega a afectar, porque principalmente pues no es un aire natural, sino es un aire ya contaminado y más bien procesado por químicos que son pues, el dióxido de carbono que emiten los gases, que emite los vehículos. Esto sería como un pequeño ejemplo. Por ejemplo, además de estos contaminantes, no sé si también han escuchado de la acústica, que son originadas por el exceso del ruido. Bien lo podremos decir, por ejemplo, un ejemplo, pero no podría ser tan claro, o a lo mejor más o menos podría ser los bochos. Por ejemplo, en el caso de los bochos, no sé si han escuchado cómo son el sonido de los bochos. Son demasiado ruidosos cuando se prenden y cuando vas, eso podría contarse como una contaminación acústica. Por ejemplo, en la otra, también no sé si han escuchado la contaminación lumínica. Por ejemplo, esta se podría decir que altera las condiciones naturales del aire y de los ecosistemas. Otra podría ser, no sé si han escuchado también, de la contaminación electromagnética. Un ejemplo de esta contaminación electromagnética, por ejemplo, son las antenas o por ejemplo el uso de aparatos electrónicos, pues las antenas y emisores de ondas de alta tensión. Un ejemplo que podremos dar es, por ejemplo, no sé si han visto en algunas películas que son de los huracanes, que son más como conocidas, que pasan allá, son en tornados, que pasa ya, por ejemplo, en Estados Unidos, que llega un coche así lleno así de antenas, de aparatos electrónicos y todo eso, eso se le llama como contaminación electromagnética. Sí, eso podría ser un ejemplo. Por ejemplo, el tercer punto y el último son los residuos. Son los principales problemas actuales a los que se enfrentan las ciudades. Estos pueden ser de varios tipos según su origen: doméstico, industrial, sanitario, comercial o urbano. En los espacios públicos, obvio.
La excesiva generación de residuos y la concentración en el entorno de las ciudades de los mismos, sumado al ineficiente manejo que se hace en ellos, los bueno, en ellos vertederos, por ejemplo en ellos serían los vertederos, quemas al cielo abierto. Sí, estos son como los pequeños ejemplitos de eso. Provocan grandes problemas de contaminación que no afecta solamente a la salud humana, sino también a los animales, plantas y ríos, aguas subterráneas, a los suelos y a la atmósfera. Sí, afectan, pero para poner esto en claro, lo que podemos hacer eh, para reducir, por ejemplo, este problema o los problemas, podríamos seguir la estrategia de las 3 R's. La primera es reducir la cantidad de residuos generadas. La segunda es la reutilización de los mismos y por último, en el caso de generar residuos, es necesario que sean reciclados y para poder ser así reincorporados al ciclo y evitar de ese modo su desecho del medio. Estos son como que unos pequeños datitos sobre cómo puede afectar la construcción de una nueva ciudad al ambiente. Pues estos son como que los pequeños datos, perdón, y espero que les haya gustado mucho estos pequeños datos y pues muchas gracias por su atención.